Para esta noche tenemos preparado estudiar esta parte del formulario. Ahí dice otros formatos de centroide. Y de momento nos estamos abocando a estudiar precisamente centroides. Una vez que terminemos de estudiar centroides, empezaremos a estudiar momentos de inercia. Pero lo que nos interesa de momento es centroide, centroide y centroides. De sistemas de figuras discretas. Ahora pasamos a lo que son las superficies. En el formulario aparecen varias superficies con diferentes formas geométricas. Entre ellos, el más sencillo es esta que vemos aquí. ¿A qué tipo de figura corresponde? Si está alguien por ahí. Una circunferencia. Esto es una circunferencia. Circunferencia. Muy bien. Esto es una circunferencia. Circunferencia, no, es un disco. En este caso, como es superficie, es un disco. Es un disco en el que todas las partículas o los átomos está distribuido dentro de esta circunferencia de manera uniforme, tiene una densidad constante dentro de la circunferencia, entonces esto es un disco. Si hay partículas distribuidas de manera uniforme, el punto de equilibrio, si este disco fuera horizontal o lo ponemos en forma horizontal, el punto de equilibrio está justo en el centro geométrico de ese disco. A eso lo llamamos centroide. Claro, porque está en el centro, eso es el punto de equilibrio. Y en el rectángulo, bueno, fíjense, ahí están las ecuaciones. ¿Cómo calculamos el área? Pi por radio al cuadrado. ¿Y el centroide dónde se encuentra? Con respecto al eje X a R. Con respecto al eje Y se encuentra R, a radio, o sea, distancia es radio. Hay dos ejes que aparecen ahí, solo dos ejes. Pero hay figuras en que aparecen dos ejes coordenados. Aquí aparece un solo eje coordenado, horizontal, vertical, y aquí abajo aparecen dos ejes coordenados, uno de color rojo, otro de color negro. Vale la pena aclarar esta situación. Los ejes coordenados de color rojo son ejes que pasan por el centroide de la figura, mientras los ejes de color azul pasan por un borde de la misma figura. Ahora vayamos a analizar. Este es un rectángulo. Es una superficie, no es una línea. Por eso está pintado con un color diferente de la hoja. Está con un color celeste. Es una superficie rectangular. Si esa es una superficie rectangular, ¿dónde se encuentra el centroide de esta figura? Pues precisamente en el centro geométrico de la misma. Podemos trazar líneas líneas diagonales como esta, y hasta ahí, y otra línea desde por ahí hasta aquí. En la intersección de estas dos líneas se encuentra el centroide, en ese punto. Considerando los valores de la base y la altura, ¿cómo calculamos el centroide? Base es la horizontal esta y altura es esta otra. El área aparece en un rectángulo como base por altura. Es conocido, muy conocido para nosotros. Y el centroide con relación al eje de color negro o al borde se encuentra en X a 1/2. Claro, como es un rectángulo y se encuentra en ese punto, está a la mitad de la base y en vertical a la mitad de la altura a 1/2 de H.
a 1/2 de la base y a 1/2 de la altura. Con respecto a cualquiera de los bordes, ya sea desde la derecha hacia la izquierda, al centroide, o desde la izquierda hacia la derecha, hacia el centroide. Cualquiera que sea la distancia se encuentra en horizontal a 1/2 de la base y en vertical a 1/2 de la altura. Eso es lo que ocurre con una superficie rectangular. Con una superficie rectangular. Pasamos a otro tipo de figura. Vamos analizando uno por uno. En este caso es un triángulo. Es un triángulo. Un triángulo rectángulo, como es este caso, tiene 2 catetos y una hipotenusa. Tiene 2 catetos y una hipotenusa. Y hay 2 ángulos menores a 90 grados y un ángulo recto. Observamos. Os reitero, los ejes coordenados o el eje coordenado de color rojo pasa por el centroide de la figura y el de color negro por los bordes, como se observa en esta figura. En un triángulo rectángulo se demuestra teóricamente mediante un integral de que el centroide se encuentra en este punto, pero lo que nos interesa no es tanto demostrar por qué se encuentra aquí. Lo que nos interesa es, asumiendo que los datos que nos dan, que nos proporcionan este formulario son ciertos, son correctos y son verdaderos. Asumiendo que son verdaderos porque el centroide y los momentos de inercia lo van a trabajar en cálculo 2, en RESIS o en ISOS 2, lo van a trabajar en otras materias. Nosotros ya vamos a asumir que esto sí es cierto. A partir de eso, lo que tenemos es lo siguiente. Uno de los catetos que es paralelo al eje horizontal es la base y el otro cateto que es vertical paralelo a eje Y es la altura. Ahora, la idea está en eso. El centroide se encuentra a 1/3 de los catetos en un triángulo rectángulo. Fíjense, esto es la base, esto es la base. Había indicado que el centroide se encuentra a 1/3 desde los catetos. Si esto es la base, el punto está, este punto centroide está a 1/3 de la base en eje X, a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. A 1/3 de la altura. Desde los catetos a 1/3. Esto es cateto H en nuestro caso y esto es el otro cateto B. El centroide se encuentra a 1/3 de los catetos y a 2/3 de los ángulos o los vértices que aparecen aquí, de los ángulos menores a 90 grados. De este vértice hacia el centroide es 2/3. Desde aquí hasta el centroide es 2/3. Cualquiera que sea la orientación del triángulo rectángulo. Por decirles que tengo un triángulo aquí que tiene esta forma. Tengo ese triángulo y la base es esta, P, y esto es H, altura. No sé si lo pongo ahí o lo llevo aquí adentro. Esto es altura y esto es la base. Luego, desde el vértice esta hasta el centroide
¿Cuánto es este valor? ¿Alguien me puede decir? O también desde el centroide hasta este vértice, ¿cuánto es el valor? 2/3, Inge. En este caso es 2/3. Desde los vértices o los ángulos menores a 90 grados es 2/3. Vamos a apuntar aquí, sería 2/3 ¿de quién? De H. De H. Y a este lado sería 2/3 ¿de quién? De la base. ¿Y este espacio restante cuánto sería? 1/3. Sería 1/3 de H y en este otro caso sería 1/3 de la base. Cualquiera que sea la orientación, eso es lo que deben tomar en cuenta. Cualquiera que sea la orientación. Eso es lo que ocurre. Inge anotó 1/2 en vez de 1/3. Ah, mira. Gracias. Es que yo tengo ese problema. Hablo una cosa y hago otra cosa. Sería aquí 1/3. Aquí también 1/3. Sí. 1/3 de la base, 1/3 de la altura, mientras ese otro sería 2/3 de la altura y 2/3 de la base. Y eso no se van a olvidar para nada. Desde los catetos, en un triángulo y rectángulo, desde los catetos, esto es uno de los catetos y otro es esta recta, otro cateto. Desde los catetos hacia el centroide, desde los catetos hacia el centroide, es 1/3. Desde los catetos hacia el centroide es 1/3. Mientras desde los ángulos o los vértices hacia el centroide es 2/3. Eso no deben perder de la vista. Independientemente de que cada uno de ellos sea H, por ejemplo, este cateto lo llamamos H, pero podía ser B, podía ser C, podía ser L, podía ser cualquier letra que le simbolice esta longitud. Lo que debe estar en la mente es desde los catetos es a 1/3 del valor de cateto y desde los vértices a 2/3 del valor del cateto. Eso es lo que deben tomar en cuenta. Ahí se encuentra el centroide de un triángulo rectángulo. Y luego aparecen otros tipos de figuras que tienen geometría regular. Entre ellos tenemos esta. Bueno, vamos a empezar con un disco o la mitad de un disco. Esto es la mitad de un disco. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. dice. Bien, bien, porque aquí me sale Sí, Inge. un mensaje, me dice que su internet está baja y demás. Si me escuchan bien, eso es lo importante. La mitad de un disco. La mitad de un disco. Cualquiera que sea la orientación, vale decir, este disco podía tener esta orientación. Así. Esto es lo que estamos viendo. Esta orientación podía tener esta orientación. Podía tener esta otra orientación. Así. O podía tener esta orientación que estamos viendo. Cualquiera que sea la orientación, lo que deben tener en mente es una cosa, que el centroide con respecto a la base de la mitad del disco, esto es su base de este disco, medio disco o la mitad del disco, desde esta base hacia el centroide
es 4 veces el radio partido por 3pi radianes. Desde la base hasta el centroide de esta figura es 4 veces el radio partido por 3pi. Eso es lo que deben tomar en cuenta. Cualquiera que sea la orientación. Puede estar en forma vertical, puede estar volcado, puede estar costado izquierdo, derecho. Cualquiera que sea la orientación. Desde la base hasta el centroide es 4 veces el radio partido por 3pi. Eso es con respecto hacia la vertical. Pero con respecto a la horizontal, en este caso está justo a la mitad de ello, porque es simétrico. Partimos en dos, es simétrico la figura, a ambos lados. Eso no es tan problema, solo esta distancia. Cualquiera que sea la orientación. Por ejemplo, si tuviera esta orientación, eso es lo que nos confunde a veces. Si tuviera esta orientación, el eje Y se convierte en vertical porque está horizontal. El eje Y, esta se convierte en X. Y este otro se convierte en Y. ¿Así? Porque es vertical. Pero en la mente siempre debe estar que esta distancia desde la base de aquí, desde ese punto que estoy escribiendo hasta el centroide, ¿cómo calculamos? Calculamos con 4 veces el radio partido por 3pi. Cualquiera que sea la orientación, seguimos cambiando. Si esto fuera la situación, el disco tendría esta orientación. El disco tendría esa orientación. En ese caso, borramos este valor y borramos este valor. De nuevo, eje horizontal sigue siendo X, vertical sigue siendo Y. Y esta distancia, el mismo distancia o la misma distancia desde la base de aquí, de la horizontal hasta el centroide, es 4R sobre 3pi. Si tuviera esta orientación, seguimos en lo mismo. Ahora, eje vertical se convierte en horizontal y la horizontal se convierte en vertical. Entonces, si tendría que corregir, tendría que escribir así. A este lado eje X y aquí eje Y. Y esta distancia seguirá siendo 4R sobre 3pi. Pero fíjate aquí. Si el eje estuviera por aquí, ¿cómo tendríamos que calcular? Eso es la pregunta. Si el eje vertical pasara por aquí, así como estoy trazando, pasara por ahí, ¿cómo tendría que calcular el centroide? Porque el centroide ya no va a ser esta distancia. La distancia al centroide ya sería esta otra distancia. Esta sería la distancia al centroide. Esta que estoy marcando. Esto sería centroide o distancia al centroide. ¿Cómo calculamos? Pues calculamos así. ¿Sí? Al radio, sí. ¿Ya? Toda esta distancia es radio. Toda esta distancia es radio. Entonces colocamos la distancia al centroide en X. Voy a escribir así. En X es igual al radio. Todo esto es radio. Todo esto es radio. Menos sería 4 veces el radio menos 3pi. Porque esa distancia 4R sobre 3pi es esta pequeña distancia. De todo el radio que es esta, de todo el radio que es esta, estamos restando esta cantidad. De todo el radio estamos restando esta cantidad
y eso sería R menos esta cantidad. Y eso sería su distancia al centroide. Y así es como deben jugar con los centroides, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la orientación de la figura. Eso no deben perderla de vista. Luego, otra figura que también nos complica la vida. Esto estamos trabajando para el centroide todavía de momento. Aquí no creo que haya mucho problema. Desde la base esta, o esto, hasta el centroide, es 4R sobre 3pi también, en ambos casos, tanto en X, en Y, es 4R sobre 3pi. Eso es la distancia al centroide. Otra figura que aparece, que también un poquito nos complica, es esta. En esta figura aparece una porción de la circunferencia, una porción de una circunferencia. Si esto es una porción de una circunferencia, también hay que ser objetivos en su observación de la figura. Hay que ser muy objetivos y detallista ante todo. Si observamos esta figura, a mí me dice que tengo que calcular el área como tita por radio al cuadrado. Me fijo, tita es la mitad. El ángulo tita solo es la mitad, no es todo. Eso debemos fijarnos. En algunos formularios aparece como todo, pero aquí ya no es tita, sino tendría que ser 2 tita o entre 2. Pero ya no es una porción. Por eso vale la pena siempre observar la figura. Si hay un formulario que dice tal, que es diferente a esta, generalmente manejan así. Pero hay algunos que es diferente. No todos son iguales. Algunos lo toman todo el ángulo hasta aquí. Entonces esta ecuación es diferente. Aquí también es diferente. Por eso es bueno observar. En este caso tomamos solo la mitad del ángulo y la distancia al centroide X desde el eje vertical, esta distancia al centroide es 2R seno de tita sobre 3 tita. Así es como calculamos. Esto podía estar volcado, podía tener cualquier forma orientado a este lado. No importa la ubicación, la forma que tenga esto, o sea, la ubicación ante todo, la forma es esta, única. Pero no interesa la orientación que tenga para determinar su distancia al centroide, porque esta ecuación siempre nos funcionará. Si el eje pasaría por aquí y queremos obtener su distancia al centroide, ¿cómo tendríamos que trabajar? En este caso, la distancia al centroide es estita, es esta distancia. Ya no es esta otra, como aparece en esta ecuación. Si eso es el caso, la idea de la anterior figura también nos funciona, porque fíjate, ahí, aquí está el eje del radio. Del radio restamos toda esta distancia, o sea, del radio que es desde aquí hasta aquí, restamos esta otra distancia. ¿Están de acuerdo? ¿Esto restamos? No, restamos esta otra distancia. Restamos esto, porque el eje pasa por aquí. Del radio restamos esta distancia y tendremos esta otra. ¿Y cuánto vale esta distancia? Sigue 2R seno de tita sobre 3 tita. Sigue siendo la distancia esta. Esos son, entre otras figuras, con los que vamos a trabajar para determinar, calcular el centroide de un sistema de figuras compuestas que podría aparecer un triángulo en ese sistema, puede aparecer un rectángulo, puede aparecer una circunferencia, la mitad de un disco, cuarta parte de un disco, una porción de un disco o una parte de un cuadrado, como en este caso. Lo cortaron, cuarta parte de un disco de este cuadrado, pues el centroide aparece por ahí
Entonces, tendremos todas las posibles ecuaciones para aplicarla. Otra situación que aquí hay que adicionar, hay otra tablita. Estas tablas que aparecen aquí son de los textos de resistencia de materiales. Gibeler, Beer, Fowler, Merian y otros usan más o menos este formato. Y hay otro que lo puse también aquí arriba que es ligeramente diferente, pero no es muy diferente. Es ligeramente diferente. Esto viene en Sotelo Ávila para diferentes figuras geométricas. Esto es un rectángulo inclinado. Este es un triángulo en general, conocido la altura, distancia al centroide. Y aquí hay otra forma geométrica y aparece la mitad de un disco o una porción de un disco. Y aquí aparece una porcioncita de un disco, fíjate. Esto también suele aparecer en ejercicios. Esto es otra forma geométrica. Y así van apareciendo varias ecuaciones. Todos ellos nos sirven para calcular de momento el centroide. Una vez que terminemos los centroides, vamos a pasar al momento de inercia que aparece ahí.